ponen axial, ¿sí? O esqueleto axilar, cambian de una cosa a la otra, no existe ningún esqueleto axilar, es esqueleto axial y esto se llama nervio axilar. Es otra cosa, estamos en la región de la axila, que es ese hueco que nosotros tenemos bien profundo, cosa que en los animales no se ve de esa manera. Bueno, esos son los tres flexores, deltoides, redondo menor, que ahí se ve un pedacito, y el redondo mayor. Si vamos a alguna disección, ahí está el deltoides. Lo único que cambió, fíjense que la cabeza del animal estaría apuntando hacia la izquierda de la pantalla, en este caso, y en esta disección está para el otro lado. La cabeza del animal estaría para allá. ¿Sí? Acá estaría la escápula, así, el húmero ubicado de esta manera. Fíjense que no se nota prácticamente nada, está todo muy tapado de músculo, todo muy tapado de músculo, y ahí estamos viendo ya uno de los músculos que mencionamos. Fíjense el músculo deltoides. ¿Ven? Esto cuesta horrores, ¿no? Aprenderlo y ubicarlo, porque hay que estar mucho tiempo enfrente de las piezas anatómicas, lógicamente también cortando cosas que no tenemos que cortar, y bueno, estamos aprendiendo, por eso tenemos que ser tolerantes en los errores, en las cosas que hacemos cuando estamos estudiando. Entonces, bueno, este es el deltoides. Fíjense que es un músculo bastante grande. ¿Por qué creen? Profe, Sí, habían hecho una pregunta en el chat. a ver, vamos a ver. Después quería preguntar, antes que se me pase, ¿por qué creen que esos músculos son flexores? ¿Por qué? No es que crean, sino que son así, son flexores. ¿Por qué son flexores? Porque eso tiene una explicación, ¿no? Profe, los músculos suprainfraespinosos pertenecen al sistema neuromuscular axilar, porque yo tenía entendido que pertenecen al escapular. Sí, acá hay alguna cuestión media confusa, a ver si después la podemos explicar. Eh, los nervios, cada uno de los nervios que vamos a estar viendo, que ahora los vamos a ir mencionando, los vamos a ir largando, ¿sí? Con la intención de ya ir escuchando por lo menos cuáles son los nervios que tenemos que tener en cuenta. Dijimos dos hasta el momento. Uno, el axilar, que es un nervio que se encarga de regular y llevar la información a este grupo flexor, al deltoides, al redondo menor, al redondo mayor, un nervio que también tiene alguna ramita que se va por otro lado, pero no importa. Por lo menos tener idea que ese grupo muscular de los flexores está controlado por un nervio que se llama axilar. ¿Sí? Axilar. Bien. El supra del infraespinoso, y ahí va la pregunta de Antonella, ¿sí? El supra y el infraespinoso están controlados, estos dos músculos, por otro nervio, no el nervio axilar. El nervio que se encarga de controlar a estos dos músculos, supraespinoso, infraespinoso, es un nervio que se llama nervio supraescapular. ¿Sí? El axilar ahí no tiene nada que ver. El axilar no controla esos dos músculos. ¿Sí? No controla ni al supraespinoso ni al infraespinoso. ¿Sí? Me genera cierta confusión un poco la pregunta, porque el sistema neuromuscular axilar, bueno, yo creo que va apuntado a eso. El supra, el infraespinoso están controlados por un nervio llamado nervio supraescapular. Lo voy a poner acá en el chat para que no quede duda de cómo se llama ese nervio. Acá lo vamos a ver, y también es un nervio que se puede lesionar. Se llama nervio supraescapular. Todos los nervios se pueden afectar, cualquier nervio, ¿no? Así se denomina, nervio supraescapular, y se destina puntualmente para estos dos músculos, ¿sí? Para esos dos. El axilar va para otros. El radial, ya lo dijimos, va para una gran masa muscular, una gran parte de músculos del miembro torácico. Ya vamos a ver que hay otros nervios más.
que se encargan de controlar otros músculos. Por eso les digo que siempre conviene ir agrupándolos por funciones. Por funciones. Es la manera más fácil de organizar la información, porque si no nos queda un listado muy grande de músculos, donde tenemos cada uno con el nervio que lo controla. Entonces, si yo organizo la información, es más fácil de decir, bueno, ¿cuáles son los flexores? Son estos los flexores del hombro. Están controlados todos por este mismo nervio. Bien, ahora, ¿cuáles son los extensores? Son este y este. Perfecto. ¿Cuál es el nervio que los controla? Este nervio. ¿Cuáles son los que actúan en el codo? Que ya sabemos que el codo del caballo hace dos cosas nada más, extender y flexionar. O sea que vamos a ver grupos extensores y grupos flexores. Listo, se terminó. ¿Cuáles son los extensores? Son tal, tal, tal y tal. ¿Cuáles son los flexores? Tal, tal y tal. Y le vamos poniendo el nervio que regula, o sea, que controla cada grupo funcional. Ya van a ver que cuando hagan ese tipo de cuadro, el gran nervio que van a ver que se repite es el radial, porque el radial se encarga de una gran cantidad de músculos. Una gran Profe, cantidad de músculos. Sí, esos dos músculos, el supraespinoso y el sí. infraespinoso, ¿los anotan, o sea, los ponemos en este listado de músculos o no? No, porque esos dos músculos son más bien extensores del Ah, hombro. bien. ¿Bien? Esos dos músculos son extensores. Más allá de que el infraespinoso es un músculo medio rarito. ¿Qué quiero decir con esto medio raro? ¿Por qué? Porque es un músculo que, debido al lugar donde se está insertando, digamos, el lugar donde se está fijando, a ver si puedo mostrarlo, acá. Vamos a volver al anterior, ¿sí? Vamos a volver al anterior, a esa imagen anterior. Acá tenemos todo esto, es tejido fibroso, epinicio, es todo tejido fibroso del deltoide, ven, todo esto es deltoide, de un caballo muy grande, el deltoide, se puede ver, cuando está ejercitado el animal, se nota un relieve bastante importante. Bueno, todo eso es gran parte del deltoides. Ahí lo tenemos. Esto está sacado, no es una presentación mía, por eso ustedes están viendo nombres en inglés, en este caso sí son en inglés, más allá que hay algunos libros que están algunos nombres que están en latín, pero está medio mezclado. Algunas cosas están en inglés, otras cosas en latín, no importa. Ustedes tienen que saber que se llama deltoides, músculo, infraespinoso, supraespinoso, el nombre en castellano. En latín y en la otra parte no hace falta. Pero bueno, este es el deltoides. Si yo levanto el deltoides, lo saco, lo quito, lo muevo, tengo que cortarlo. Ven, ahí está cortado el deltoides, ahí se cortó para poder mostrar lo que está por debajo. Pero se ve un pedacito, un pedazo se ve del infraespinoso. Y ahí estoy viendo el tendón, eso blanco que aparece ahí medio amarillento, esta parte de acá, es el tendón del infraespinoso. Ese músculo, el infraespinoso, como el supraespinoso, que cada uno está ocupando una fosa de la escápula. Recuerden que la escápula tiene la espina y de un lado está la fosa supra y del otro lado está la fosa infra. Supraespinosa, la fosa, perdón, supraescapular, subescapular, bueno, todos esos nombres que tienen los músculos tienen que ver con la ubicación que tienen en la escápula, ¿no? De un lado y del otro de la espina. Entonces, el infraespinoso, como se está uniendo, se está fijando al húmero, justamente ahí, en el tubérculo mayor del húmero, en el tubérculo mayor, pero está muy cerca de la cabeza, digamos, muy cerca del lugar donde se mueve la articulación. Este músculo puede actuar como extensor, si es que la articulación ya está extendida, o también puede actuar como flexor, si es que la articulación ya está algo flexionada. Por eso les digo que es un músculo medio raro, porque puede actuar de dos maneras distintas dependiendo de cómo esté movida previamente la articulación. Si la articulación se está extendiendo, el infraespinoso va a colaborar para que se siga extendiendo. Si la articulación está un poquito flexionada,
el infraespinoso va a colaborar para que se siga flexionando. ¿Me explico cómo es la cosa? Es un músculo que puede trabajar o para los flexores o para los extensores. ¿Mm? Generalmente se lo ve o se lo agrupa o se lo pone dentro del grupo extensor. Pero ustedes van a leer en el libro que puede también actuar como flexor. Generalmente lo metemos del lado de los extensores, pero puede llegar a actuar desde el punto de vista de la flexión si es que el hombro ya se ha flexionado algo. Por eso es medio raro el músculo. Es decir, ¿cómo? Pero trabaja de una forma y la otra, sí, porque está muy, muy cerquita del lugar donde se mueve la articulación. Esto en realidad para poder entenderlo bien hay que disecarlo, hay que ver bien dónde está el eje de rotación, y eso tiene que ver mucho con la biomecánica, que no nos da el tiempo para nada, como para ver cuestiones de biomecánica, porque cada articulación tiene un eje de rotación, tiene un eje donde se mueve, tiene un lugar puntual donde se mueve la articulación. Ya sabemos que acá se va a mover la cabeza del húmero en contra de la cavidad glenoidea. Bueno, justamente en ese lugar de rotación, de ahí donde se va a mover la articulación, está muy cerquita del lugar donde se inserta el infraespinoso, el lugar donde se fija el infraespinoso. Entonces, dependiendo cómo esté movida esa articulación, el infraespinoso va a trabajar o con los extensores o con los flexores. No quiero hacer mucho lío con eso, porque realmente esto es complicado, entonces meterle más cosas me parece realmente complejo, entonces la idea sería meterlo dentro de los extensores. Suprainfraespinoso, extensor, controlados los dos, ¿sí? Controlados los dos por el nervio, como ya les anoté en el chat, el nervio se llama supraescapular. El nervio que controla a los dos músculos se llama supraescapular, bueno, no me alcanza ahí para escribir todo, supraescapular, y se encarga de regular la función de este y de los dos. Esos serían los que vamos a meter dentro del grupo extensor, además de otro músculo, perdón, que está al lado medial. Del lado medial de la escápula aparece este músculo, fíjense el nombre que tiene, es un músculo que no se ve bien tampoco dónde termina, la forma que tiene más o menos triangular, más o menos lo voy a tratar de seguir. Bueno, está tapado por el serrato, que el serrato tiene que ver con el músculo extrínseco, bueno. Pero el subescapular, ¿por qué se llama subescapular? ¿Y en qué lugar casualmente está ubicado? De ahí viene el nombre. ¿Qué tiene la escápula del lado medial? La cara serrata. La cara serrata donde se fija el serrato. Pero ¿qué otra fosa tiene la escápula del lado medial? La fosa La fosa subescapular. subescapular. La fosa subescapular. Entonces, casualmente, ese músculo lleva el nombre de la fosa de la escápula. Del lado lateral, sabemos que hay una fosa supra e infraespinosa, una que está por delante, otra que está por detrás de la escápula. Y del lado medial, la escápula tiene otra fosa más que se llama subescapular. Y puntualmente ahí es donde está ubicado el músculo subescapular. Bueno, el subescapular también es un músculo extensor. Extensor. Es decir, que tendríamos tres extensores del hombro, de los intrínsecos. Estamos hablando de músculos propios, ¿no? De los propios. El supra, el infraespinoso y el subescapular, que lo tenemos del lado medial. Es decir, hay dos que están del lado lateral y uno, perdón, me fui para otro lado, y uno que está del lado medial. Todos son extensores. Ahora, el subescapular, este guachito tiene un solo nervio para él. No comparte nervio con los otros. No comparte el mismo nervio que el supra y el infraespinoso. El subescapular es una excepción a esta cuestión que estamos diciendo, que los nervios generalmente regulan grupos funcionales, controlan grupos musculares. Bueno, el subescapular es un músculo
que él tiene su propio nervio. ¿Y cómo se llama el nervio que controla al subescapular? Nervio, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo se puede llamar? Subescapular. Subescapular, ese es el nervio. Esa zona, en este lugar, hay muchas cosas que tienen ese nombre. Hay una fosa que se llama subescapular, hay un músculo que se llama subescapular, hay un nervio que se llama subescapular, hay una arteria y una vena que se llama subescapular, que van a andar por acá, en esta zona, acá atrás, por acá. Bueno, todo eso tiene el mismo nombre. Y no es una casualidad, eso es así porque tiene que ver con el lenguaje anatómico. La nomenclatura anatómica trata de que todas las estructuras que están ubicadas en determinado lugar y que están muy cerquita y que tienen cuestiones muy conectadas, lleven o traten de llevar el mismo nombre. La fosa de la escápula, el músculo, el nervio, la arteria, la vena, todo eso tiene el mismo nombre. El nervio se llama subescapular. Bueno, lo voy a escribir acá, pero ya lo tienen escrito ahí. Ese nervio subescapular se encarga de controlar este músculo. Acá no están los nervios. Si yo les muestro cómo son los nervios, para que más o menos se vayan dando una idea, lo tengo más adelante, pero no es la presentación que les voy a mostrar en la... ¿Ven? Eso es lo que estamos tratando de ir explicando. ¿Ven el despelote que es esto? Miren todo esto. Y esto está prolijo, porque es una presentación, porque esto tiene como intención que el que lo esté viendo lo entienda, pero cuando uno lo trata de encontrar en el animal, en las disecciones anatómicas, donde todo esto está lleno de grasa, hay fascia, hay tejido fibroso. ¿Y qué pasa generalmente? Que nos ha pasado y me ha pasado a mí como estudiante también. Y bueno, uno mete el bisturí acá y corta, porque cree que es todo grasa, y saca todos los nervios, que no son cordones muy finitos. Si ustedes miran acá, un cordón, son cordones bastante gruesos, sobre todo en un caballo. Pero como está todo tapado de grasa, una zona que no entendemos, nunca lo vimos, uno agarra el bisturí y dice, bueno, vamos acá, y volamos al diablo todos estos nervios. Todos estos son los nervios que se encargan de controlar, también hay algunas arterias acá y venas, pero son todos los nervios que se van a destinar para controlar los músculos del miembro torácico. No solamente intrínsecos, también algunos van a destinarse al control de músculos extrínsecos, de esos músculos que ya vimos en la clase pasada. Por ejemplo, los músculos pectorales, fíjense, acá hay nervios, ¿ven? Nervio pectoral caudal, nervio pectoral craneal. Bueno, son para los pectorales, esos nervios. Ahora simplemente dijimos algunos nervios que se encargan de controlar músculos propios del miembro. Ahí está, nervio subescapular, ¿ven? Acá está todo muy bonito, qué lindo que se ve, cómo se va el músculo. Miren, ahí está el nervio que va al músculo subescapular, que está acá, todo el músculo recibe ese control gracias al nervio. Ahí está el nervio supraescapular. El nervio radial acá no lo vamos a mostrar porque está al lado lateral, bueno, pero es un despelote realmente. Es un despelote porque fíjense que son todos cordones, ¿ven? Son todos nervios que están uno al lado del otro. Todas estas estructuras están pasando por la región de la axila. ¿Sí? Salen desde la médula, de la médula que está dentro del canal vertebral. ¿Sí? Nos estamos más o menos orientando, la médula espinal que está dentro del canal vertebral, las vértebras, adentro acuérdense que hay un canal, y ahí adentro está la médula espinal. Bueno, desde la médula surgen, o salen, nacen todos estos nervios que van al miembro, y son una cantidad importante de nervios, que van a destinarse al control de cada grupo muscular. Miren acá, ¿ven? Ahí está el famoso nervio radial, que yo les decía, este es uno de los nervios que más tenemos que conocer. Miren el grosor que tiene, el tamañazo que tiene. Bueno, se pierde acá porque no, se mete después a los vientres musculares, se va metiendo
a los músculos y va siguiendo todo un recorrido. El nervio radial es un nervio importantísimo, ya lo dijimos. Bueno, ya lo vamos a estudiar Profe, más puntualmente. Ahora ya me adelanté para que no quede tan descolgado, porque si no, estamos hablando de nervios y no tenemos la más pálida idea de qué son los nervios. Sí, diga. no, ya está, ya está, ya está. ¿Qué pasó? No, no, diga. No, que recién marcó, dijo el nervio radial y había marcado el ulnar. Ah, ¿el lunar había marcado? Me pensé que había marcado el radial. A ver. Por la flecha estaba marcando el ulnar. Ah, tenés razón. Sí, ahí está el radial. Perdón, sí, tenés razón. Exacto. Sí, el radial está ahí, perdón. Bueno, en definitiva, ya vamos a ir viendo cada uno de estos nervios, cada uno de estos, sobre todo los más importantes, no vamos a perder mucho el foco, pero bueno, si ustedes se fijan, van a ver que los nervios se encargan de controlar grupos de músculos que llevan a cabo las mismas funciones, ¿sí? Las mismas funciones. Ahí está el nervio axilar, miren, el que decíamos recién, que se encarga de controlar los flexores del hombro. Ahí está. Ese nervio que se mete ahí, da una vuelta, va al redondo mayor, después al redondo menor. Cada uno de estos nervios, ahí está el nervio supraescapular, ¿ven? Este que está ahí, que está cortado, se ve que está cortado el nervio. Bueno, todos esos cordones medios blanquecinos son los que permiten que los músculos se puedan contraer, que se puedan relajar, es decir, que se puedan estirar, que puedan achicar. También todos estos nervios se encargan de llevar información para que podamos, por ejemplo, lo digo podamos porque también lo tenemos nosotros, el humano, podamos tener sensación en la piel. Estos nervios también se encargan de llevar esa información para que uno pueda percibir, por ejemplo, el frío, el calor, el dolor en la piel. Cuando ustedes tocan algo con la mano o se apoyan o sin querer tocan con el, qué sé yo, con el brazo, con el antebrazo, con el codo, lo que sea, y ustedes van a percibir toda esa información. Nuestro sistema nervioso, igual que el de los animales, capta toda esa información. La información sensitiva de la piel. ¿Eso de dónde viene? Y de los nervios. Los nervios son los que llevan todos esos sensores, si queremos decirlo de alguna manera, que le va a permitir al animal percibir esta información, captar esa información, el dolor, la temperatura, el tacto, la presión, todo eso está regulado por los nervios. Por eso los nervios son tan importantes, porque permiten conectarnos con el medio que nos está rodeando. Uno puede captar del medio donde está inmerso, de nuestro ambiente, podemos captar toda esa información gracias al sistema nervioso. El sistema nervioso, ya vamos a ver algunas cosas muy difíciles, uno de los sistemas más complejos que hay en el cuerpo, pero bueno, se encarga de conectarnos con el medio ambiente y regular absolutamente todas las funciones del cuerpo. Todas las funciones del cuerpo están reguladas por el sistema nervioso. Bueno, no me quiero ir más de rumbo, porque si no vamos a hacer mucha confusión. Entonces, flexores y extensores del hombro, que son los más importantes. Flexores y extensores. Los flexores ya dijimos cuáles eran: deltoide, el redondo mayor, que acá está, fíjense que el redondo mayor está al lado medial. El menor de lateral y el mayor del lado medial. Ahí está, redondo mayor. ¿Sí? Redondo mayor. Es un músculo que no se ve dónde va, pero va a una tuberosidad que tiene el húmero en su cara medial. Yo después les voy a cargar de nuevo para que pueda ver esos videos y demás. Hay muchos videos donde hay disecciones realmente muy bien logradas, muy bien preparadas, donde les van a ir mostrando paso a paso cada uno de los músculos, como para que también lo vean, ¿no? Tal vez no hay mucho de caballo, pero sí hay más de los carnívoros, pero no es que varía demasiado en todas estas cuestiones. Donde más cambia es a nivel del brazo, del antebrazo. ¿Por qué? Porque ahí se suman algunos músculos que le permiten a estos animales carnívoros rotar.
rotar el antebrazo, cosa que en el caballo no está permitido porque está unido, fusionado el radio del cúbito, así que no hay mucho problema con eso. Entonces, acá tenemos el redondo mayor, redondo menor, que ahí está, ahí me fui a una imagen lateral, fíjense que está tapado, es un músculo chiquitito, por eso se llama redondo menor. ¿Por qué menor? Y porque es chiquito, ¿sí? Porque es chiquito, redondo menor. Así teníamos un compañero nosotros de facultad que le habíamos puesto este nombre, el teres minor, porque era un gordito petillo, y le habíamos puesto ese nombre. Pero bueno, redondo mayor, el más grande, del lado medial, redondo menor, más chiquitito, del lado lateral. Junto con el deltoides, que acá está levantado, ¿ven? Acá se despegó el deltoide, está cortado, la imagen, ¿ven? Acá se cortó el deltoide, justamente acá se cortó y se levanta, ¿ven? La secuencia de imágenes, bueno, esto después se los puedo compartir, la presentación para que lo tengan, pero está cortado el deltoides, se levanta, para que se vea mejor el redondo menor y para que se vea mejor el infraespinoso, está muy tapado por el deltoides. Entonces, el deltoides, redondo menor y redondo mayor son flexores del hombro, Y extensores, infraespinoso, supraespinoso, los dos más que todo el lado lateral, y del lado medial se le agrega el subescapular. Recuerden ustedes que el subescapular es un músculo medio egoísta porque tiene su propio nervio, que no lo comparte, más allá que alguna ramita se puede ir para otro lado, pero en general es un nervio que, un músculo que tiene su propio nervio, Entonces ahí estaría el grupo extensor. Dentro de los intrínsecos, vuelvo a repetir lo mismo, porque también hay algunos músculos extrínsecos que son extensores. Ojo, que ya lo dijimos, por ejemplo, el brachiocefálico. El brachiocefálico, que es ese músculo bastante grande que va desde el brazo hasta la cabeza, ese brachio, de ahí el nombre brachiocefálico, ese músculo también tiene la posibilidad de extender el hombro, pero es un músculo extrínseco, no es propio del miembro. Ese brachiocefálico que viene desde, ya sabemos que va desde la cabeza, digamos, desde el brazo hasta la cabeza, tiene inclusive otra inervación diferente, tiene otro control nervioso. Ese no sé si lo encontraron, cuál es el nervio que se encarga de regular muchos de los músculos extrínsecos. ¿Lo encontraron ese nervio? ¿Cómo se llama? Controla el brachiocefálico, controla el lomo transverso, controla el trapecio, bueno, más o menos serían esos, parte del romboide, no, el romboide no va inervado por ese nervio. Ese nervio que controla todo ese grupo se llama nervio accesorio. Eso es un nervio que viene desde la región de la cabeza, accesorio, bueno, no me va a entrar acá todo. Pero eso también generalmente suele ser pregunta de examen. Mencione un músculo inervado por el nervio accesorio, un músculo extrínseco. Y bueno, ahí tienen esas opciones, homo transverso, brachiocefálico, parte del trapecio. Bueno, son músculos extrínsecos que están controlados por otro nervio distinto a todos esos que hemos mencionado recién. Bien, esta secuencia de imágenes hay que verla detenidamente porque es como una van sacando por capas, están moviendo los músculos por capas para que se pueda ir entendiendo un poco la disección, que esto es lo que se haría en una clase real. Uno corta primero, saca el miembro, lo desconecta del tronco y después empieza a trabajar sobre los músculos propios del miembro, y es lo que se está mostrando en esta secuencia de imágenes. Acá estamos viendo entonces de nuevo, poquito de forma más clara, el subescapular del lado medial. Siempre lean las leyendas, las imágenes, cómo están las fotos, cómo están hechas, ¿ven?
vista medial, ahí lo dice, miembro torácico derecho, bueno, esto está sacado de una presentación en inglés, pero me gusta por el tipo de fotos que tiene, que son muy claritas, se ven perfectas. Entonces ahí tenemos el subescapular y fíjense que ahí está el redondo mayor. Ahí se ve un poquito el redondo mayor. Que este es flexor del hombro, pero este no, este es extensor del hombro. A ver, ¿están haciendo alguna una pregunta? Vamos a ir un ratito al... ¿Están haciendo alguna pregunta? Listo, no. No, perdón, pensé que estaban haciendo alguna pregunta. Bien, algunos de estos músculos que hemos mencionado, si ustedes después se fijan en el libro, van a ver que tienen funciones adicionales, ¿sí? Como puede ser que el infraespinoso no solamente actúe como extensor del hombro, sino que también sea abductor. ¿Qué quiere decir que sea abductor? Abductor. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que el Que se miembro aleja que se del... aleja exactamente, que el hombro, como dijimos, el hombro es una articulación esferoidal y que como tiene muchas posibilidades de movimiento, algunos de estos músculos también colabora desde ese punto de vista. Por ejemplo, ustedes van a ver que la función primaria de, qué sé yo, del deltoides es un flexor, pero también puede colaborar en parte como abductor del miembro, o también el infraespinoso, que dice, bueno, la función primaria es ser extensor del hombro, pero también colabora en la abducción, o, por ejemplo, el subescapular. El subescapular, como está al lado medial, es un músculo extensor del hombro, pero que también colabora en la aducción. Es decir, lleva el hombro, lo mueve hacia medial, es aductor. Por eso le digo que algunos músculos tienen varias funciones, varias funciones. Y eso nos complica la historia porque uno dice, che, pero ¿cuál es la función más importante? ¿Cuál es la función? Yo lo que haría es eso. Primero me enfocaría en los extensores y los flexores de cada articulación. Y después, si quieren anotarle a alguno de esos músculos alguna función secundaria, bien. Pero primero nos enfoquemos en las dos funciones o los dos movimientos básicos que tienen las articulaciones, que son la flexión y la extensión. Flexión y extensión. Eso es lo que yo haría para tratar de resumir un poco, porque si no se hace realmente muy complicado aprenderse el origen de todos los músculos, la inserción de todos los músculos, todas las funciones de cada uno de los músculos. Y bueno, esto la verdad que es muy tedioso, muy tedioso. Me ha pasado como estudiante que uno dice, nada, ya está, no hay manera de aprenderse cada uno de todos estos detalles que tiene cada músculo. Encima, algunos músculos, y eso lo vamos a ver más abajo, cuando veamos los músculos tal vez de la mano y del dedo, tenemos que también tener en cuenta que algunos de esos músculos tienen elementos anexos musculares. ¿Y qué eran los anexos musculares? Y las bolsas sinoviales, las vainas sinoviales. Entonces, siempre le seguía agregando detalles a todo esto. Entonces se hace realmente muy tedioso, muy complejo de aprenderlo, más sin verlo. Creyendo, y como es como la religión esto básicamente, es creer, porque en definitiva no lo veo, no lo vi, nunca tuve la posibilidad de acceder al material. Entonces, ¿cómo hago para aprenderme esto que nunca lo vi? Es muy complejo. Entonces yo haría eso. Primero, tener en cuenta, clasificar las articulaciones, cada una de las articulaciones, saber cuáles son los movimientos posibles, después enfocarme en los grupos flexores y extensores de cada articulación, agruparlos por flexión-extensión, destinarle el nervio que le corresponde para ir empezando a, por lo menos, tener esa información
después ya lo vamos a ver, vamos a tener una clase de la parte nerviosa del miembro torácico, cuáles son los nervios, cuáles son los grupos que controla, pero tratar de enfocarme principalmente en estos dos grupos musculares, en los flexores y extensores de cada articulación, del hombro, del codo, de la mano, del dedo. Y cuando veamos un poquito más el tema de lo que serían los que actúan a nivel del codo, bueno, ahí vamos a hacer un paréntesis, vamos a mencionar algunas cositas propias de los carnívoros, algunos musculitos que no están en los herbívoros, que son los pronadores, los supinadores, porque bueno, estas especies tienen esa posibilidad de rotar el antebrazo, cosa que ahora no lo vemos en un caballo, ni en una vaca, porque no se puede hacer ningún tipo de ese tipo, no se puede rotar, el antebrazo no puede rotar, solamente lo que hace el codo de estos animales es flexionar y extender, nada más. Bueno, Profe, sí, el músculo carocobraquial. coracobraquial. Sí, bueno. Sí. ¿Está en Que la articulación del hombro? está en la articulación del hombro, es un músculo que, como dice la palabra, córaco, ¿por qué se llama córaco? ¿De dónde viene ese nombre? Porque la escápula, ahí lo estamos viendo, mirá, ahí te lo muestro. Coracobraquial, más allá que acá está escrito ¿no es cierto?, en latín, pero no importa, el nombre creo que es bastante transparente, más allá del nombre que le han puesto acá. El coracobraquial viene desde la escápula, está al lado medial, porque en el lado medial de la escápula hay una tuberosidad que se llama tuberosidad coracoides. ¿Está bien? Está muy pegado, está del lado medial de la escápula, en la parte distal y medial de la escápula, en la parte, digamos, ventral, vamos a decirlo bien, hay un relieve de la escápula que se llama tuberosidad coracoides. Desde ahí viene. Ese es el origen, desde la escápula y va hasta el brazo, hasta el húmero. Córaco, porque viene de la tuberosidad coracoides de la escápula, y braquial, porque va hacia la región del brazo, se inserta en el húmero. Bueno, ese músculo es un músculo más bien estabilizador de la articulación. No tiene un rol así tan claro como ser extensor o flexor, sino más bien es un músculo que sirve para estabilizar la articulación. ¿Sí? ¿Y la inervación de ese músculo? Bueno, ya lo vamos a ver junto con los músculos del grupo de los braquiales. Bueno. Junto con el braquial, junto con el músculo braquial, junto con el bíceps braquial y demás, van a ver que están controlados por un nervio que se llama músculo cutáneo. Así se llama el nervio, a ver si está en algún lado. Espera un cachito. Espera un cachito. Sí, perdón. Me tuve que hacer una escapada
Se me iba a reventar la vejiga. Bien, entonces, ese músculo que acaban de mencionar